El domingo 16 de agosto de 2020, la República Dominicana vivía una jornada marcada por la incertidumbre. El país se encontraba bajo las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 y el foco de la atención nacional estaba puesto en la toma de posesión presidencial. Mientras el país miraba hacia los cambios políticos, en una comunidad humilde de Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, se gestaba una tragedia que sacudiría la conciencia nacional. En ese entorno vivía Liz María Sánchez, una niña de apenas 9 años, descrita por vecinos y familiares como alegre, confiada y muy conocida en el sector, como ocurre en muchas comunidades populares. El barrio funcionaba bajo una lógica de cercanía. Los adultos se conocían, los niños se movían entre casas vecinas y la vigilancia comunitaria se basaba más en la confianza que en la prevención real. Cerca de las 11 de la mañana, Liz María salió de su vivienda con un destino aparentemente inofensivo: la casa de un vecino cercano, Sterling Francisco Santos, de aproximadamente 40 años, conocido en el sector como el panadero. No era un desconocido, por el contrario, era alguien con quien la niña había tenido contacto previo, ya que, según se estableció luego, le permitía usar su teléfono celular para jugar. Un detalle que parecería trivial, pero que posteriormente se reveló como una estrategia clásica de captación y manipulación infantil. La desaparición de la niña activó la alarma familiar y comunitaria. Durante horas, vecinos y parientes recorrieron el sector preguntando por ella. En ese proceso surgió un elemento decisivo: una cámara de seguridad ubicada en un callejón cercano a la vivienda de Santos. El material audiovisual se convirtió en una pieza central del caso. En el video se observa claramente a Liz María entrando a la casa del acusado, pero no existe ningún registro de su salida. Las horas transcurren sin rastro alguno de la menor. Aproximadamente 2 horas después, la misma cámara captó una imagen inquietante: Sterling Francisco Santos saliendo en su motocicleta con un canasto trasero que contenía un saco negro visiblemente pesado. Este detalle, aunque en ese momento solo levantó sospechas, posteriormente cobraría un peso probatorio crucial. Ante la presión de la comunidad, Santos fue confrontado. Inicialmente negó cualquier implicación, alegando no saber nada sobre la desaparición de la niña. Sin embargo, la insistencia vecinal y la evidencia visual llevaron a la intervención de la Policía Nacional, que procedió a su detención. Ya bajo custodia, el acusado realizó una confesión estremecedora. Admitió haber abusado sexualmente de la menor, haberla estrangulado para evitar que hablara y posteriormente haber colocado su cuerpo en un saco con piedras, con la intención de asegurar que se hundiera. Según su propia declaración, se trasladó hasta el kilómetro 14 de la autopista Las Américas y lanzó el cuerpo de la niña al mar Caribe. Esta confesión
dio inicio a una de las búsquedas más angustiantes que recuerda Santo Domingo Este. Durante semanas, unidades de los bomberos, la Armada Dominicana y otros organismos especializados realizaron operativos marítimos en condiciones adversas. A pesar del esfuerzo, el cuerpo de Liz María nunca fue recuperado. La ausencia del cadáver no solo prolongó el dolor de la familia, también se convirtió en un argumento técnico de la defensa, que intentó sostener que sin cuerpo no podía probarse el delito, lo que provocó indignación nacional, protestas sociales y el surgimiento del reclamo colectivo #Justicia para Liz María. El juicio fue largo, doloroso y emocionalmente desgastante para la familia. Durante las audiencias, el acusado mostró una actitud fría y carente de empatía. En un intento de evadir la responsabilidad penal, se retractó de su confesión, alegando haber sido torturado por agentes policiales. No obstante, el Ministerio Público presentó un conjunto de pruebas contundentes: análisis periciales del material audiovisual, testimonios coherentes de vecinos, evidencias circunstanciales sólidas y la conducta posterior del acusado. Estas pruebas permitieron establecer una cadena lógica y probatoria irrefutable, aún en ausencia del cuerpo. Finalmente, en octubre del 2022, el segundo tribunal colegiado de Santo Domingo Este dictó la condena máxima de 30 años de prisión, encontrándolo culpable de violación sexual, actos de barbarie y asesinato. Actualmente cumple su condena en la cárcel de La Victoria. Y este caso, para verlo desde una perspectiva psicológica, expone varios elementos críticos. Y el primero es: el agresor no siempre es un extraño. Los delitos sexuales contra niños suelen ser cometidos por personas con acceso y cercanía, que construyen una falsa imagen de confianza y normalidad. Número 2. La manipulación emocional. El uso del celular como premio o juego es una forma de grooming, una técnica reconocida de preparación del abuso. Número 3. La vulnerabilidad infantil. Los niños carecen del desarrollo cognitivo y emocional necesario para identificar intenciones perversas, lo que exige una responsabilidad adulta y activa. Y número 4, el impacto colectivo. Estos casos generan trauma comunitario, miedo social y desconfianza, pero también pueden activar conciencia y cambio cuando no se silencian. La historia de Liz María Sánchez no es solo un expediente judicial, es una herida abierta en la conciencia nacional. Su caso revela cómo la confianza mal entendida, la falta de supervisión y la debilidad de los sistemas de prevención pueden terminar en tragedias irreparables. La justicia no puede reducirse a una condena de 30 años. Justicia real implica memoria, prevención, educación y protección efectiva. Que el nombre de Liz María no sea solo un hashtag,
sino un llamado permanente a fortalecer las políticas de protección infantil, a educar a las familias, a escuchar a los niños y a actuar ante la mínima señal de riesgo. Que su historia impulse cambios reales, que su ausencia no sea en vano. Justicia para Liz María, hoy y siempre. Podemos hacer uso educativo y preventivo, utilizando como herramientas útiles para educación en prevención del abuso infantil, capacitación comunitaria, formación de docentes y cuidadores, sensibilización social y análisis psicológicos y legal en contexto académico.